En el siguiente video les hablaremos de las enfermedades causadas por priones. La encefalopatía espongiforme bovina puede definirse como entidades neurodegenerativas que afectan a humanos y animales, producidas por el metabolismo aberrante de una proteína priónica, que presentan un periodo de incubación prolongado, transmisibilidad y de evolución clínica fatal. Se ha utilizado el término de priopatías para nombrarlas y debido a la esfingiosis que producen en el sistema nervioso también se les conoce con el nombre de encefalopatías espongiformes subagudas. Primero vamos a hablar de la encefalopatía espongiforme bovina. Como sinónimos de esta enfermedad tenemos BSE por sus siglas en inglés y la enfermedad de las vacas locas. Bueno, esta enfermedad es progresiva y fatal del sistema nervioso en el ganado bovino. Es causada por la acumulación en el tejido nervioso de una proteína denominada prión. Podemos distinguir dos formas o cepas de esta enfermedad. Primero tenemos a la forma clásica, que se produce en el ganado por la ingestión del prión. Esto puede ser en piensos contaminados. Y en segunda instancia tenemos la forma típica, que se cree que aparece de forma espontánea en todas las poblaciones bovinas. La encefalopatía espongiforme bovina se considera una enfermedad con riesgo de zoonosis. Esto por el presunto vínculo con la emergencia de la variante de Creutzfeldt-Jakob, que esto es en humanos. Las especies susceptibles a encefalopatía espongiforme bovina son los bovinos, los caprinos, los ovinos, los felinos con encefalopatía espongiforme felina, los humanos con una variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Tiene tropismo hacia el sistema nervioso central, tiene una unión a proteína neuronal que es la proteína X, que se conoce como PBSE. Las células dendríticas foliculares se muestran como una de las principales células blanco para la acumulación y replicación del agente de las encefalopatías espongiformes transmisibles. Los MRD son estructuras de la membrana celular con una composición bioquímica determinada. Podría ser además lugares importantes para la internalización de las PRPD, ya que la conversión parece necesitar la inserción de esta proteína en la membrana celular. En cuanto a la distribución, sabemos que esta enfermedad en su forma clásica se diagnosticó por primera vez en el Reino Unido. Esto fue en el año de 1986. Sin embargo, se sabe que probablemente estuvo presente en la población bovina desde los años 70 o incluso antes. Más tarde, esta enfermedad se notificó en otros 25 países además del Reino Unido. Estos principalmente en el continente de Europa, Asia, Oriente Medio y América del Norte. Además, en la actualidad, como resultado de la implementación de medidas de control muy eficaces, la prevalencia de la enfermedad de las vacas locas de su modo clásico es extremadamente baja, al igual que en su impacto sanitario y el riesgo para la salud pública. Aquí tenemos un mapa del estatus oficial del riesgo de la EEB de los miembros de la OMSA. Esta es la última actualización de mayo del 2022. Podemos darnos cuenta que la mayoría de países son miembros y zonas que reconocen la enfermedad como un riesgo insignificante. Entre ellos México. También existen otros países, como Rusia, por ejemplo, que reconoce la enfermedad como un riesgo controlado. Por otro lado, tenemos países que en su mayoría son de África y Asia, que no tienen un estatus oficial del riesgo de esta enfermedad. Ahora hablaremos un poco sobre la epidemiología. Para empezar, esta es compleja y realmente no se sabe el origen exacto. Los estudios sugieren que la fuente de la enfermedad en el ganado son los piensos
a base de harinas de carne y hueso que son fabricados a partir de despojos de rumiantes que precisamente están infectados con la enfermedad. Esta ruta de transmisión es indirecta, como decimos, mediante la ingestión del pienso contaminado con el prión, el cual es resistente a los procedimientos de inactivación comercial, como lo es el calor, lo que significa que no puede ser destruido durante el procesamiento de los despojos. La transmisión se da en los primeros 6 meses de vida y la propagación se produce a partir de las siguientes fuentes, denominadas materiales específicos de riesgo, o MER. Para empezar tenemos cráneo y columna vertebral, cerebro y médula espinal, ojos, tonsilas e ilion distal. En cuanto a la mortalidad, podemos decir que es del 100% porque una vez que los síntomas aparecen, la enfermedad siempre resulta mortal. Bueno, en esta imagen básicamente podemos ver lo que mencionamos anteriormente, en donde la contaminación es principalmente en la industria de alimentos para animales, en donde se da la ingestión de precisamente estas harinas de carne y hueso que están contaminados con los priones, dando pie a la epidemia, y que además también está involucrada la variante humana. Ahora les hablaré de la patogenia. A pesar de la existencia de múltiples controversias relacionadas con la patogenia de las enfermedades espongiformes transmisibles, está comúnmente aceptado que las diferentes etapas que tienen lugar después de una infección natural o experimental por vía oral con la PRPD son acumulación en el tejido linfoide, diseminación hacia el sistema nervioso periférico, ascensión y diseminación por la médula espinal y encéfalo, difusión centrífuga desde el sistema nervioso central hasta otros tejidos como lo son los músculos. Asimismo, la existencia de una etapa hematógena, tanto en fases preclínicas como clínicas de la enfermedad. Está demostrado que la transmisión de las enfermedades espongiformes transmisibles se puede producir de forma experimental a través de su inoculación por diferentes vías o de forma natural por la ingestión de material contaminado con tejidos infectados. Un ejemplo sería la diseminación de encefalitis espongiforme bovina entre el ganado vacuno mediante la alimentación con suplementos alimenticios contaminados. El siguiente punto son las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Esta tiene un periodo de incubación desde 2 a 8 años y el curso es subagudo a crónico. Esta enfermedad aparece en animales adultos que presentan los siguientes signos. En primera instancia tenemos los signos neurológicos progresivos, que son el comportamiento nervioso agresivo del animal, depresión, hipersensibilidad al sonido y al tacto, movimientos espasmódicos, temblores, postura normal, falta de coordinación y dificultad para levantarse de la posición de reposo. También tenemos la pérdida de peso, que está acompañada de la disminución de la producción lechera. Como habíamos mencionado anteriormente, los animales afectados morirán irremediablemente si se deja que la enfermedad siga su curso. Ahora hablaremos del diagnóstico. En primer lugar tenemos al clínico, que precisamente es a partir de la signología del animal, además de, claro, la historia clínica de este. Luego tenemos al diagnóstico en laboratorio. En animales vivos no existen técnicas para su detección. Y post-mortem tenemos que tener muestras del bulbo raquídeo, la región del lóbex, que es la porción del cerebro de donde se tiene que extraer esta muestra. También tenemos técnicas inmunohistoquímicas de detección de la proteína priónica anormal y ensayos de inmunotransferencia tipo Western blot. También tenemos examen microscópico del tejido buscando la vacuolización de este.
Para el diagnóstico diferencial podemos considerar enfermedades neurológicas del ganado bovino. Esta puede ser encefalitis infecciosa, trastornos metabólicos como cetosis, hipomagnesemia o intoxicaciones, también neoplasias y traumatismos. Con respecto al tratamiento, no hay tratamiento para esta enfermedad. La prevención la podemos realizar evitando la alimentación de rumiantes con harina de carne y hueso. Es por eso que algunas, o creo que todas los alimentos para carnívoros, para perros y para gatos, creo que también viene ahí una leyenda de que no se vaya a alimentar con este tipo de alimento a cualquier rumiante, porque como estos alimentos tienen harina de carne y hueso y otros elementos, pues en especial la harina de carne y hueso, pues puede eh, ocurrir esto. Y respecto al control, pues el control sería la importación de animales, productos y subproductos de origen animal, garantizar también una ingesta de carne de vacuno a la población libre de este tipo de problemas y cerrar fronteras en caso de que exista alguna situación con esta enfermedad en los animales. En cuanto a salud pública y consecuencias sociales, la importancia de esta enfermedad radica en su posible transmisión a la especie humana a través del consumo de productos que estén derivados de ganado contaminados con este agente. En 2008 únicamente se confirmaron 3 casos de la enfermedad, debido a que no se conoce mucho de esta, o sea, el periodo de incubación necesario para que se produzca la transmisión entre vacas y humanos, ni la dosis recibida por los pacientes afectados. Y por ello no es posible predecir con seguridad el número de casos que puedan pasar en el futuro. Entonces, por eso es importante el, el control de esta enfermedad y sobre todo también para los productores en cuestiones económicas, porque bueno, sería importante la pérdida que tendrían. Scrappy es una de las enfermedades causadas por priones. Otros nombres de esta enfermedad son, por ejemplo, tembladera, enfermedad del trote, enfermedad del mordisqueo y rida. Esta enfermedad es neurodegenerativa, causada por un prión que va a afectar a ovejas y ocasionalmente a cabras. Eh, las ovejas genéticamente susceptibles resultan infectadas, pero no desarrollan la enfermedad durante varios años. No obstante, el scrap es una enfermedad progresiva y mortal para estos animales. Las especies susceptibles a esta enfermedad son los ovinos y ocasionalmente las cabras. Y la etiología de esta enfermedad, que pertenece a las encefalopatías espongiformes contagiosas, viene de un prión. Un prión es una proteína infecciosa, unión a proteína específica de neuronas, proteína X. Es por eso que genera trastornos neurodegenerativos provocados por agentes causales de enfermedades no convencionales. La distribución de esta enfermedad es mundial. En Europa, incluso en el Reino Unido, en Oriente Medio, Japón, en otras partes de Asia, en Sudáfrica, Kenia, del lado de América, en Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica, en Colombia, aunque se desconoce la situación de esta enfermedad en otros países debido a que no existen programas de vigilancia. En países como Australia y Nueva Zelanda han permanecido libres de esta enfermedad a pesar de que han ocurrido brotes. La enfermedad la han sabido erradicar de manera adecuada mediante el sacrificio de las ovejas importadas y demás animales del rebaño, poco después de que han sido retirados de la cuarentena. En la epidemiología, pues bueno, vamos a hablar de la forma de transmisión del scrappy. No se conoce con precisión, pero las epidemias se autoperpetúan debido a la transmisión horizontal y a la persistencia en el ambiente. Entre las
formas potenciales de producirse la infección natural se encuentra la ingestión o penetración a través de las abrasiones superficiales y la transmisión vertical de madre a hijo. Bueno, la transmisión, como ya lo mencionamos, se piensa que es por ingesta de alimentos hechos con harina de carne y hueso provenientes de ovejas infectadas. Es por eso que también se evita darle a estos animales este tipo de harinas. Y también el calostro y la lactancia y también pues de forma transplacentaria de la madre al hijo. Las lesiones que vamos a encontrar en esta enfermedad de forma microscópica van a ser la vacuolización neuronal, que es una lesión característica de la enfermedad, degeneración neuronal, astrocitosis, espongiosis y también algo importante es que no hay lesiones inflamatorias en el tejido cerebral. Entonces esto nos ayuda a diferenciarla de otras enfermedades que se le puedan parecer. En cuanto a lesiones macroscópicas, no hay lesiones como tal, sería más bien el comportamiento del animal por el daño neurológico que se le ha generado. En cuanto a la patogenia, va a ocurrir después de una infección natural de alimentos contaminados, de animales infectados o de madre a cría. El prión, que es una proteína mal plegada. Eh, Esta proteína, al no tener ácidos nucleicos ni alguna otra estructura para poderse reproducir como los virus o las bacterias, pues no va a poder hacer eso. Es muy pequeñito el prión. Solo tiene pues aminoácidos y debido a esto pues no genera una respuesta inmune tan importante como lo generaría un virus o una bacteria o un parásito, ¿no? Es por eso que el organismo no genera una respuesta inmune tan fuerte. Y pues el problema con estos priones es que van a ser, pues van a vivir, digamos, en el organismo de los animales y en algún punto pues van a producir estos daños neurodegenerativos, ya que se van a ir al sistema nervioso central, eh, nervios periféricos de la pared intestinal también, eh, médula, encéfalo y otros tejidos también, el músculo, que va a generar todo este trastorno en los animales. El diagnóstico se va a realizar a partir de la historia clínica, un histopatológico, inmunohistoquímica, ELISA, diferenciación de cepas priónicas por inmunotransferencia. Y como diagnósticos diferenciales vamos a tener enfermedades neurológicas como listeriosis, meningitis, Augeski también. Eh, eh, las, el diagnóstico diferencial lo vamos a mencionar un poquito más adelante porque son varias enfermedades con las que puede haber este diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial básicamente se basa en enfermedades que causen un cuadro neurológico, como puede ser la listeriosis, y enfermedades que provoquen cuadros de emaciación. Cabe resaltar que también se ha encontrado encefalopatía espongiforme bovina en ovinos de manera experimental y en un caprino de forma natural, en vida libre. Pero estos dos casos son muy raros. Y bien, Scrappy es una enfermedad con un periodo de incubación bastante prolongado, por ello esta afecta a animales mayores de 2 años, en donde se ha visto una mayor incidencia entre los 3 y 4 años de edad, y los animales infectados pueden sobrevivir desde 1 a 6 meses. Las manifestaciones clínicas son bastante claras de un cuadro neurológico, siendo la hiperexcitabilidad y el prurito de los más característicos. Cabe destacar que el prurito
llega a ser tan severo que provoca que la lana se les caiga a los ovinos. Otras manifestaciones de la enfermedad son agitación, nerviosismo, temblores, ataxia, movimientos exacerbados de la marcha, caquexia, mordisqueos, incoordinación, opistótonos, que es cuando la cabeza la estiran hacia la parte de atrás, y la emaciación progresiva. En cuanto al tratamiento, pues no existe un tratamiento específico para la enfermedad. Y en la parte de prevención y control está el factor de que es una enfermedad de reporte obligatorio y que los países pues son bastante estrictos en cuanto a los procedimientos de cuarentena para asegurar que no exista la presencia de scrapie en los animales. A su vez, el sacrificio de los animales también ha resultado eficaz para el control de dicha enfermedad. En la parte de salud pública y consecuencias sociales, podemos determinar que esta es una enfermedad de un riesgo sanitario bastante elevado, cuyos brotes provocarían bastante caos comercial debido al cierre de fronteras, la suspensión de la comercialización de productos de los animales afectados, así como el sacrificio de los mismos, por lo que lleva consigo grandes pérdidas económicas tanto para los productores como para el país en sí. Además que hay diversos artículos que se pueden encontrar, mayormente en inglés, en donde se investiga el potencial zoonótico de la enfermedad. Y si bien aún es desconocido, es algo que mantiene bastante alerta a la comunidad científica. Por último, tenemos la discusión sobre el artículo que nos tocó. Este se trata sobre la comparación entre el cuadro de Scrappy clásico y una variante dada por la cepa NOR98, la cual provoca el Scrappy atípico. Esta variante se descubrió en 1998 en Noruega, pero no fue hasta el 2003 que fue descrita. Tiene diversas diferencias conforme al cuadro clásico, del cual hemos estado hablando a lo largo de este video. Una de ellas es el sitio en donde se encuentran las lesiones en su mayoría. Mientras que en el clásico está en el óbex cerebral, en el atípico está en el cerebelo. Lo curioso de esta variante es que su origen de infección por el momento es desconocido. Por ahora se cree que es un cuadro simplemente espontáneo por predisposición genética impulsado por factores ambientales y metabólicos, que de momento solamente ha afectado a ovinos y experimentalmente a ratas, por lo que la comunidad científica la ha catalogado como una enfermedad esporádica. Otra diferencia que se da es en el diagnóstico. En el diagnóstico clínico, se puede ver que el Scrapie atípico afecta a animales mayores de 5 años, a diferencia del cuadro clásico, en donde se afectan animales entre los 2 y 5 años. Un pequeño problema en el diagnóstico clínico que se ha tenido para determinarlo es que no se ha podido indagar mucho en, en el cuadro clínico porque en cuanto se encuentra un animal positivo a Scrapie atípico, se sacrifica a el hato, entonces no se puede indagar tanto. Sin embargo, se puede observar que la ataxia es uno de los primeros signos que se presentan. El diagnóstico diferencial es el mismo que el cuadro clásico. Y en el diagnóstico de laboratorio, en la parte de histología, podemos ver algo prácticamente idéntico al cuadro clásico, con la única excepción que la vacuolización no se da en el tronco encefálico, sino en el cerebelo y en la corteza cerebral. Y también estos sitios son los que más se tiñen en las pruebas de inmunohistoquímica, lo cual nos recalca bastante la importancia de estos sitios anatómicos en esta variante, a diferencia del cuadro clásico. Y con esto concluimos nuestro video. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan entendido
y espero que hayan aprendido. Muchísimas gracias.